Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y el versículo que vamos a ver hoy va acompañado de una historia, pero es un versículo que es muy parecido, no es igual, ni la clase va a ser igual, a un versículo que ya hemos visto con Mimi, que es Proverbios 1:7, que habla que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ya van a ver por qué se parece tanto este versículo, pero vamos a aprender algunas cosas nuevas. Con Mimi habíamos visto sobre sabios y necios y qué camino queríamos elegir y tomar, si el camino de la muerte o el camino de vida, que era aceptando a Cristo. Pero bueno, vamos a empezar con la historia de hoy que acompaña el versículo. La historia de hoy está en el libro de Daniel y vamos a ver varias partes. Voy a ir poniendo los versículos que ustedes podrían leer, pero son varias partes de la vida de Daniel e incluso él no siempre es el protagonista en algunas partes de la historia. La primera vez que nosotros leemos sobre Daniel cuando empieza el libro es que él es llevado a Babilonia, porque los babilonios habían invadido Israel como Dios lo había ya profetizado mediante profetas, y aquellos que eran príncipes, que eran personas que estudiaban mucho y que eran nobles, eran llevados a Babilonia porque el rey aprovechaba de su inteligencia. Entonces a esas personas, esos príncipes, les daban de comer la comida del rey, que era comida seguramente muy rica, pero estaba ofrecida a los dioses. Entonces los israelitas tenían como mandato no comer algo así. Y mientras algunos seguramente lo hicieron, aunque eran israelitas, conocemos que ni Daniel ni sus amigos lo hizo. Leemos en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, esto vemos que Daniela, a pesar de tener toda esta comida, que seguramente no es que le iba a caer mal, o sea, como nosotros si comemos algo que está medio vencido o que somos alérgicos a algo nos hace mal al cuerpo físicamente, pero él sabía que eso no iba a agradar a Dios. Entonces, él y sus amigos decidieron no hacerlo. Y aunque el jefe de los eunucos, que era el que estaba a cargo como de cuidarlos y de encargarse de que tuvieran todo lo que necesitaban, se puso muy nervioso porque estaban rechazando algo que venía de parte del rey. Aún así, ellos le dijeron, danos solamente la comida que nosotros podemos comer. Y vas a ver que vamos a estar, en 10 días vamos a estar más fuertes que el resto de los demás que están comiendo la comida normal. Y ¿saben qué? Vamos a dejar en pausa esta historia y vamos a ir un poco más adelante. Algo que pasó muy parecido después. En esta ocasión, Daniel y sus amigos respetaron a Dios antes que al rey. ¿Y saben qué? Lo mismo pasa 2 veces más. Leemos más adelante en Daniel, en el libro de Daniel, que los amigos de Daniel se les dice que se tienen que arrodillar frente a una estatua. Y como conocemos en los 10 mandamientos, que dicen que solamente hay un Dios, ¿se acuerdan como estuvimos diciendo bastante en la clase de Halloween? Solo hay un Dios y no tenemos que adorar a nadie más ni a nada más. Se les dice a todo el pueblo de Babilonia que deben adorar a una estatua que tenía la forma del rey de Babilonia. Y los amigos de Daniel se niegan, porque ellos conocían los mandamientos y deciden respetar a Dios otra vez antes que al rey de Babilonia. Y vamos a poner en pausa esta historia también, porque vamos a ir a la última parte de las 3 historias que tenemos para aprender. En esta historia, que capaz que es la que más conocen, Daniel se le dice, porque hay un decreto, que no puede orar, porque no puede nadie adorar a ninguna otra persona que no sea el rey de Babilonia. Cada vez parece más difícil, ¿no? Primero les decían que comían algo que no podían. Después les dicen que tienen que adorar a algo que saben que no tienen que adorar, porque tienen a Dios como lo más importante. Y después encima les dicen que no pueden tampoco siquiera adorar a su propio Dios. ¿Y saben lo que hace Daniel? Aún así va y ora como siempre lo solía hacer. Y las 3 veces que Daniel y sus amigos deciden respetar a Dios antes que al rey, las 3 veces son bendecidos por Dios. Cuando ellos deciden no comer la comida del rey y comer lo que les tenían permitido en sus leyes de Israel, de que Dios les había dado, Daniel y sus amigos terminan estando más fuertes que los que comían la comida del rey, que seguramente era carne y tenía un montón de cosas que probablemente hacían bien al cuerpo, pero habían sido sacrificadas a los dioses y eso a Dios no le agradaba. Y aún así, ellos fueron los que más fuertes estaban. Cuando a los amigos de Daniel se les castiga por no arrodillarse frente a la estatua
que tenía forma del rey de Babilonia y se los manda a un horno de fuego, ellos son salvados también por Dios. No son quemados, permanecen adentro del fuego, pero no les pasa nada. Y lo mismo pasa con Daniel al final. Cuando lo descubren orando, es echado al foso de los leones. Y dice la Biblia que el rey, cuando vuelve a la fosa al día siguiente, viendo si Daniel estaba a salvo, dice Daniel que Dios le cerró la boca a los leones. Qué maravilloso, ¿no? Dios recompensó que ellos los respetaran a él antes que al rey. Entonces esto nos va a llevar, esto del respeto, nos va a llevar también a el versículo de hoy, que está en Proverbios 19:23. Y dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Entonces, dice que el temor de Jehová es para vida. Y con Mimi ya habíamos visto que el temor de Jehová es respetar a Dios. No es que le tengamos miedo, sino que lo respetemos, que cumplamos sus mandamientos, que cumplamos lo que dice la Biblia. Y eso es lo que hicieron Daniel y sus amigos, ¿no? Ellos respetaron siempre a Dios y lo que decía su palabra antes que cualquier otra cosa, aún sabiendo que les podía llegar a pasar algo malo. Ellos aún así confiaron en Dios. Y sigue diciendo, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Cada vez que Daniel y sus amigos cumplieron con los mandamientos de Dios, nada les pasó. Esto no quiere decir que a nosotros en la vida no nos pueden pasar cosas malas. Lamentablemente el pecado, aunque incluso cuando nosotros no lo cometemos, puede afectar nuestras vidas. Pero si confiamos en Dios y respetamos sus mandamientos, sabemos que estamos yendo por el camino correcto. Y cuando dice vivirá lleno de reposo el hombre, Daniel y sus amigos no tomaron estas decisiones con miedo, diciendo, sí, confío en Dios, pero ay no, ¿qué me va a pasar? No, ellos confiaban en Dios de una manera que estaban seguros de que estaban tomando la decisión correcta. Y cuando nosotros estamos muy seguros de que estamos tomando una decisión correcta, nada nos preocupa. Estamos tan seguros de que estamos haciendo las cosas bien que no tenemos miedo a lo que vaya a pasar después. Así era la confianza de Daniel y sus amigos con Dios. Y por eso dice que vive lleno de reposo. Reposo nos suena a descansar, a dormir. Y aunque descanso sí significa dormir, como esta foto en la que está la chica, también significa tranquilidad. Cuando nosotros confiamos en Dios, lo respetamos y tenemos toda nuestra confianza en Él, podemos estar tranquilos de que Él nos cuida. Él nos cuida siempre igual, incluso cuando metemos la pata. Pero sabemos que cuando confiamos y cumplimos sus mandamientos, Él por algo nos los da y nos los da porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces podemos estar confiados de que Él hará cumplir en nuestra vida aquellas cosas que tiene planeadas para nosotros con buenas intenciones. Así que bueno, no pudimos leer todos los versículos de Daniel, eran un montón, es un libro bastante largo, pero si pueden, léanlo completo. Es un libro muy lindo y estas 3 historias son hermosas, porque pudimos ver esto que aprendimos con también el versículo Proverbios 19:23, que el temor de Jehová es para vida. El haber confiado en Dios fue lo que los salvó las 3 veces. El comer simplemente legumbres, por ejemplo, como es lo que seguramente comieron Daniel y sus amigos al no comer la comida del rey, probablemente no hubiese sido mejor comida que la del rey en sí misma. Pero como estaban respetando a Dios, Dios los bendijo y los hizo más fuertes. Lo mismo que el fuego. Si a una persona lo meten en el fuego, se va a quemar. O si lo meten en una fosa de leones, seguramente termina lastimado. Pero todas las veces Dios los cuidó porque ellos lo respetaron. Así que bueno, espero que les guste la canción y la actividad, como digo siempre, y espero que les haya gustado la historia de Daniel y sus amigos, que son varias historias, y que les haya gustado también el versículo. Si no se acuerdan del versículo que mencioné al principio, que es Proverbios 1:7, acuérdense que de todas maneras está ese video en YouTube y en la carpeta, como también está la actividad y la canción de ese versículo también. Así que bueno, espero que tengan un lindo domingo y nos vemos el lunes. Chao.